Y aquí dice determine los esfuerzos de tensión y compresión en la fibra externa. Y se da esa viga con esa carga distribuida. Tengo la reacción en A, tengo la reacción en B y tengo en este caso 500 newton que estarían en C. Y en este caso es lo que le comentaba. Si se dan cuenta acá, tenemos el perfil de la viga con todos sus datos. Está el centroide, o sea, medido desde abajo hacia arriba, lógicamente. Ahí está en el dibujo clarito. Y tenemos el momento de inercia que son 2,66 por 10 elevado a 5 milímetros elevado a la cuarta. Entonces están todos los datos correspondientes, no hay que calcular nada acá. Solamente ocupar esos datos, en este caso aquí. Ya, entonces aquí nosotros vamos a tener que realizar el cálculo de las reacciones, en este caso para esta viga que está acá. Entonces en esta viga tenemos esa reacción, que esa va hacia arriba. Tenemos esta otra que también va hacia arriba. Esa sería la reacción A. Esta sería la reacción B. Tenemos una carga puntual y en este caso una carga distribuida que la voy a llevar a puntual justo en la mitad. Entonces acá fue llevada a puntual. ¿Cómo se hace eso? La carga está siendo aplicada en una distancia de 2 metros. Ahí están los 2 metros, ¿no es cierto? Y la mitad de 2 metros, la mitad de esta distancia que es de 2 metros, es 1 metro. Entonces quiere decir que esa carga va a quedar aplicada a una distancia de 1 metro respecto al punto A. Ahora tengo que ver cuánto vale esa carga. Entonces para calcular el valor de esa carga, porque ahí yo coloqué 9000, recuerden que esto se hace de la siguiente forma. Se coloca en este caso la distancia donde está siendo aplicada, y está siendo aplicada a lo largo de toda la viga, ¿no es cierto? A lo largo de todo esto. Y en este caso sería, en este caso los 4500 newton metros, y esto está aplicado a una distancia de 2 metros, no de 1 metro, de 2 metros, que sería todo esto de aquí, todo eso de ahí. Y eso resulta que yo puedo cancelar lo que es el metro con el metro, y esto quedaría en newton. Entonces por eso que yo puedo decir que mi resultado estaría en newton, y serían 9000 newton. De ahí nacen, en este caso, los 9000 newton que estaría ahí. Entonces aquí tendría la fuerza, ahí, y sería de 9000 newton. Entonces tendría la carga puntual, la distribuida que fue llevada puntual a 1 metro de distancia. Tendría acá la reacción en B. Ahí estaría la reacción en B, que obviamente debo calcularla para poder hacer el diagrama. Y tengo en este caso la carga de 500 newton. Distancias. Bueno, esta está a 1 metro. Esta de acá estaría a 2 metros. 2 metros. Y esta de acá estaría a 2,8 metros. Que serían los 2 metros de aquí. Estos 2 metros que están en este sector de acá. Ahí, en esos 2 metros. Más los 0,8. Entonces eso da 2,8. Entendiéndose
que yo voy a colocar acá mi punto de rotación, pues ahí lo voy a hacer rotar. Ya sea en este caso para acá, o en este caso este lo hace rotar para allá y este para acá. Entonces eso es lo que tengo acá. Acá tengo la distancia, 1 metro, 2 metros, 2,8. Y la fuerza, la reacción en B, que es lo que quiero calcular, y los 500. Entonces lo que apliqué acá fue la suma de momento en A. Es decir, ahí estaba el punto A. Vamos a colocar que ahí estaba el punto A. Ahí está el punto A. Y yo tendría en este caso los 9000 por 1, serían menos 9000 por 1, y tendría en este caso la reacción B por 2. Y acá tendría en este caso los 500 por 2,8. Bueno, esto sería negativo. Eso es negativo porque gira para acá. Este es positivo porque gira para arriba. Y este es negativo porque gira para acá. Entonces ahí estarían los signos. Negativo el primero, ¿no es cierto? El segundo sería positivo. Y este sería negativo también. Serían 9000 por 1. El otro serían 2 por RB, 2 metros por RB. Y el otro serían 500 por 2,8. Ya, entonces ahora yo dejo en este caso al lado izquierdo, dejo 2 RB, que sería eso. Y todo lo otro lo paso al otro lado, para el lado derecho. Pasaría en este caso el menos 9000 por 1. Y lo pasé ahí como 9000. Pasaría en este caso el 500 por 2,8. Está negativo, lo paso positivo. Y ahí han sido pasados de un lugar a otro. Bueno, como sabemos que el 9000 más el 500 por 2,8 ya en ese mismo lugar, resulta que este número 2 pasa al otro lado dividiendo a todo lo que está al otro lado. ¿Quién es todo? Es el 9000 más 500 por 2,8. Entonces pasa dividiendo acá abajito. Y si eso lo anotamos en una calculadora, debiese dar 5200. Ya, y daría ese resultado. Bueno, si quieren verlo en la calculadora, sería en este caso fracción. Serían los 9000 más 500, no, 5500 por 2,8. Y esto lo bajamos en 2. Bueno, eso daría 5200 newtons. ¿Qué sería el resultado acá? Y una vez que yo tenga esa reacción, que esa reacción la he puesto en este lugar, bueno, como la están apreciando, está ahí, ¿no es cierto? Ese dato lo daban, ¿no es cierto? Ese dato lo daban y este también lo daban. O sea, no daban directamente ese dato, recuerden que lo calculamos nosotros. Entonces ahora la idea es calcular la reacción en A. Acá, si se dan cuenta, no hay distancia, no tienen que para qué haber distancia, porque este es un diagrama de cuerpo libre para identificar hacia dónde apuntar las flechas en el eje vertical. Entonces, en este caso RA para arriba, positiva. Entonces, por eso que el RA toma el signo positivo, porque va para arriba. El 9000, se dan cuenta, el 9000 toma el signo negativo, porque como se indica acá, va hacia abajo. Bueno, después tenemos el 5200. El 5200 toma el signo positivo, porque va hacia arriba. Y el 500 toma el signo negativo, porque viene hacia abajo. Todo es igualado a 0, porque tiene que estar en equilibrio. Acá no hay movimiento alguno. Por lo tanto, el 9000 negativo y el 5200 positivo y el 500 negativo pasan con sus signos invertidos. En este caso, el 9000 pasa positivo, el 5200 pasa negativo y el 500 pasa positivo sumando. Y daría ese resultado. Sería acá 9000 menos 5200 más 500. Y eso da 4300. Hasta ahí vamos bien. Ya, una vez que yo tenga eso,
yo puedo calcular lo que son los momentos. Es decir, el momento que hay desde 0 a 43, 45, el que hay de 0 a 2 y de 0 a 2,8. Se encuentra en esta misma viga que está acá, pues. Ya, entonces acá yo tengo que fijarme en la primera parte, cuando está la medida de 0, desde el punto A. Yo tengo una fuerza que es la reacción en A. La reacción en A es de 4300. Entonces, por eso que acá yo subo 4300. Pero donde termina la carga distribuida, y eso estaría terminando a los 2 metros, resulta que los 2 metros están en este lugar. Los 2 metros están ahí. Ahí están los 2 metros. No se nota mucho que hay 2 metros ahí, pero hay 2 metros, ¿ya? Ahí habrían 2 metros. Tendría que comenzar en los 4300 y bajar, hasta llegar a los 7900. Déjame decir ahí por qué son 7000. Esto sería el negativo, aquí me faltó el signo negativo, sí. Probablemente donde dice es el negativo. Y acá hay 500 positivo. Ya, eso es lo que falta ahí. Bajo hasta los menos 4700. ¿Por qué? Voy a tener que borrar esto, sí. Que si no, no puedo escribir. Miren, pues si yo tengo 4300 y le resto los 9000, voy a quedar en 4700 negativo. Entonces aquí tendría los menos 4700 y aquí tendría los más 500. Recuerde que ahí había más 500, dije recién yo. Después vamos a ver por qué llegó a 500 ahí. Entonces, lo que tengo que hacer acá yo es calcular de dónde saco esta distancia. Resulta que esa distancia yo tengo que hacer, la carga distribuida era de... Recuerde que lo que estoy calculando es el máximo momento flector. Para eso estoy haciendo ese gráfico de calcular cuál es el máximo momento flector. Entonces la carga distribuida era de 4500, que en sí sería la pendiente de esta línea. Entonces sabemos que la pendiente es la diferencia en Y partido por la diferencia en X. Y sabemos que la pendiente serían los 4500. Pero sabemos que aquí cuando yo estoy bajando hasta acá, he avanzado 4300. Entonces sé que en Y tengo 4300. Y lo que quiero es saber cuánto tengo en delta X. Entonces ese pasa multiplicando y ese pasa dividiendo. Que haría que delta X serían igual a 4300 dividido los 4500. Y al dividir esas cantidades queda 43, 45. Y lo que pasa es que da un número muy largo. Entonces por eso que la idea es ocupar 43, 45, que dé exacto. Al final termine dándote el cero ni de un metro. De ahí está esa cantidad. Y si te preguntas, de ahí está esa cantidad, no se te sabe. Y te preguntas de dónde aparece esta otra cantidad, simplemente lo que he hecho a esta cantidad le he quitado 2. En este caso al revés, para que dé positivo. A 2 le he quitado esa cantidad. Y si 2 menos 43, 45 daría 47, 45. De ahí saqué ese número. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 2 menos 43, 45. Me imagino que saben sumar fracciones. Bueno, aquí para representar con el mismo denominador tendría que multiplicar el 1 de acá abajo por 45. Entonces serían 90
sobre 45. 90 sobre 45 es 2, pues lo mismo. Y ahí le digo 43 partido en 45. Resulta que lo que tengo que hacer es restar 90 menos 43, y ahí daría 47. Así se restan fracciones, ¿no? Ya, de esta forma yo tengo acá lo que es 47 sobre 45. Esa medida. Bueno, estas medidas de acá yo las necesito porque necesito saber para poder calcular lo que es el área del triángulo, ya sea del triángulo amarillo y de este triángulo azul que tengo acá. Vamos a borrar eso. Ya, entonces ahora podemos calcular el área. En este caso la primera área que calculo es para calcular el momento que hay de 0 hasta 43, 45. Y sería los 4300 por 43, 45 partido en 2, porque es un triángulo. Y eso me dio esa cantidad. Entonces la calculadora sería positivo. ...43 por... y aquí tengo la fracción... y eso es 43, 45. Lo que pasa es que eso tiene varios decimales más, ¿no es cierto? Ahí lo tiré con 4 después de la coma. Ya, ese sería el momento que hay desde 0 a 43, 45. Y el 43, 45 lo puedo ver en la calculadora cuánto es. Y resulta que ese es 0,95. Y puro 5555. Dice, ay, pero ¿cómo hay un 6 al final? No, resulta que ese 6 es una aproximación del 5 siguiente, por eso hay un 6. Es semiperiódico el número. Ya, entonces, para calcular el momento que hay desde 0 a 2, yo tomo el primer momento, el que hay de 0 a 43, 45, de 0 a 95, 96 aproximado. Y en este caso le resto esta área de acá. No, sé, no es que le reste, lo que pasa es que esta área es negativa, ¿no es cierto? Porque está hacia abajo. Recuerda que ese es un número negativo. Ahí no está, pero es negativo. Este número aquí es negativo, ese es negativo, no es positivo. Y sería en este caso los 4700, que tiene signo negativo, por 45, por 47, 45, que sería esa cantidad, por en este caso todo esto partido en 2. Y ahí me daría menos 400. Si yo lo ocupo esto en forma decimal y es en forma decimal y no con todos los decimales, no voy a obtener 400. Voy a obtener, no sé, pues menos 398. Si ocupo más decimales, probablemente obtenga menos 399. Ahora, si yo ocupo la fracción, que es un número que toma todos los decimales, me da menos 400 Nm. Y resulta que después, cuando calcule desde el 0 al 2,8, tomo en este caso el menos 400, que es el momento que hay hasta ese punto, y le sumo en este caso el área de color verde, que sería positiva. Que tiene los 500, ahí estarían los 500. Recuerden que aquí hay 500. ¿Por qué hay 500? Porque aquí en este caso tengo 4700 y esos 4700 que están negativos, menos 4700, yo le sumo a la reacción B. Y al sumarle la distancia a la reacción B, yo llego hasta los 500 positivos. Y ahí estaría esa área que está ahí. Que sería en este caso 500 por 0,8, porque desde el 2 al 2,8 hay 0,8. 0,8 de distancia. No vaya a ocupar los 2,8, no. La distancia que hay ahí, esa de ahí es la que debe ocupar. Y eso me daría menos 400 más 500 por 0,8 y esto da 0. Entonces acá yo tengo que ver cuál es el máximo. Entonces siempre los máximos van a estar en los puntos. Puede estar ahí o puede estar ahí. Y lógicamente está ahí, ¿no? Ahí está el máximo. ¿Y cuánto es el máximo? Es 2054,44. Entonces una vez que yo tenga el máximo, ahora en este caso debo ocupar los datos que me entrega el problema. Bueno, el máximo momento flector lo calculé ya.
El centroide, desde la fibra externa, por eso le coloqué CC, en este caso le coloqué compresión, sería de 0,025. ¿Y por qué va a ser 0,025? Y si yo voy a la figura, no está proporcional la figura, sí, pero en este sector de acá, y en ese sector de ahí, yo tendría la distancia, supuestamente aquí tengo 5 más 5 son 10, más 50 son 60. Entonces me dicen que el centroide está a 35, desde aquí hacia arriba. Entonces 35 más 25 serían los 60. Entonces ahí es 25. Por eso estoy trabajando con 25. Y desde aquí hacia arriba hay 35. Entonces cuando voy acá, yo tengo 0,025 que convertido a metros se divide en 1000, los 25 milímetros se dividen en 1000 y los 35 milímetros que sería para la tensión también los divido en 1000. Y acá está la conversión en este caso de, porque esta cantidad estaba en milímetro a la cuarta, debo pasarlo a milímetro, perdón, debo pasarlo a metro a la cuarta. Y ahí tengo la conversión. ¿Qué es lo que me piden? El esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tensión. Comencemos con el de compresión, que es el que está en la fibra superior, y sería el momento, que son los 2054, por la distancia que hay del eje neutral hacia la fibra externa, que sería de 0,025 metros. Y aquí coloco el momento de inercia. Y me dio 193 megapascal, porque da 193 millones. Bueno, esto sería así. Sería los 2054,444 y esto lo multiplico por 0,025. Y esto lo divido en 2,66 exponente menos 7. Ya, entonces aquí yo lo coloco el igual y ahí me daría la cantidad de los 193 megapascales, porque acá hay millón. Recuerde que aquí debiesen haber 6 cifras. Entonces quiere decir que es millón, ¿no? Y el de abajo, lo único que voy a cambiar es el centroide. O sea, la distancia del eje centroidal hacia la fibra externa. Y eso me daría 270 megapascales. No sé si hay alguna pregunta. Ahora hay nadie conectado que quiera hablar. No sé, ¿están ahí, chicos? No, que no escucho nada de ustedes. Es como si estuviera grabando un video. Dígame. El ejercicio igual se puede hacer en décimas, no necesariamente hacerlo en fracción. Ah, sí, pero yo lo hice en fracción para que diera el cero exacto. Si no lo haces en fracción, Ya. te va a dar no al cero exacto. Ya, porque yo lo había hecho en décima y salía otra cosa. Ya, pero por ejemplo, aquí, ¿cuánto te dio? El 43,45, ¿cuánto es en decimal? En decimal me salieron 0,95. Ya, pero lo dejáis en 0,96. Ahora había dejado en 0,95 y saqué la diferencia de 2 y me dio 1,05. Ya, 0,95, por eso te varía tanto, porque acá la idea mínimo deberían ser 4 decimales, porque comience con un 0. Ya, sí, como salían varios 5 y al final es 6, por eso yo lo hice. No, sí, pero la idea es que hubiese colocado un decimal 0,9556. ¿Ya? Ya. Por eso Y aquí, el resultado me dio menos 375. Ya, ¿y el de acá cuánto te da si le restas 2? Me da 1,05. Ya, 1,05. En realidad me dio 1,04. Ya, no, pero 1,05 que te cuadre eso. ¿No es cierto? Ya. Sí, por eso lo cuadré con el 1,05. Ya. Entonces, el 0,95 yo lo multiplico por 4.300. ¿O no? Sí.
Y ahí tendría el primer momento. ¿Ya cuánto le da eso? Me dio 2094,5. Ya. Perdón, 2092,5. Ya, entonces ahí se va viendo la diferencia. Porque lo que tiene que dar es 2054. ¿Ya? Mira. Se ve la diferencia, por eso estaba preguntando. Mejor lo dejo en. No, pero puedes trabajar en decimales, pero trabaja con 4 decimales, po, Ya, para que sea más exacto, porque esto tendría que haber sido 0,9556. ya. ¿O no? Y a eso le restas 2. Y al restarle 2 te da 0,1044. Ya, ahí, ¿o no? Entonces, si yo calculo ese momento que va desde el 0 al 0,9 aproximado, va a ser los 4300 por 0,9556. Y esto yo lo divido en 2, ¿no? Y yo fui a esa línea. A ver, voy a hacer esa mejor. Ya voy a hacer derechita. Y eso tú lo divides en 2. ¿Cuánto te da eso? Ahí me dio 20.054,54. Ya, 20.000. Ya igual estoy con problema acá al final, ¿se dan cuenta? Pero no importa. El error que voy a llegar al final va a ser menos. 54. Ya. Y después la de acá. Entonces de acá sería el momento desde 0 a 2. Va a ser los 20.054,54. Así era, ¿no? Menos, en este caso, los 4.700 por 1,044. ¿Sí o no? Sí. Ahí la vamos a tirar en negro aquí. Ahí. Y esto lo dividimos en 2. Ya. ¿Y ahí cuánto te da? Ahí tiene que darte unos 398, pues si le daba. Está menos 398,86. Menos 398, 86. como 86 newton metro. Eso es lo que te está dando hasta acá. Pero resulta que el último momento, que al final te acuerdas de que tiene que darte 0. Entre 0 y 2,8 tiene que dar 0. Para que esté bien esto. ¿Ya? Pero tú dices, pero profe, no da 0. Bueno, y a usted menos le da 0. No sé si hizo esta última parte usted. Me imagino que no, ¿no? Esto es 400, porque es en este caso 0,8 por 500, ¿no? Eso es 400. Entonces acá no te da 0. Serían los menos 398,86 y eso le sumas 400. Y esto se da 1,14. No te dio 0 porque yo estoy trabajando con valor aproximado. De hecho estoy trabajando el 0,9556 con 4 decimales. Probablemente si lo trabajes con un decimal más, te va a dar 3,99 acá. Y fracción. Por lo tanto, acá te va a dar 0 y algo. 0 y algo el momento en 2,8. Y probablemente si aumenta... Mejor trabajar con fracción. Sí, porque con fracción te va a dar exacto. Pero eso no importa. No importa. Si lo único que es un error de la aproximación nomás en el resultado, no. Pero si no queréis trabajar con fracción, trabaja con más decimales nomás. Ya. No sé, pues ahí 4, si te das cuenta con 4 igual no es tan exacto, pero igual es mucho más exacto. Sí. Porque la diferencia está aquí nomás, en esta parte final no. Ahí está la diferencia nomás con el... Hay una diferencia de 0,1 newton de diferencia con 4 decimales. Si lo hubiese trabajado en este caso con
con 6 decimales después de la coma, y obviamente la diferencia va a ser menor todavía, ¿no es cierto? Con 6 decimales después de la coma. A ver, probemos. ¿Cuánto No, y le... si uno pusiera todos los decimales, Y si pone todos los decimales te va a dar justo, te va a dar el mismo valor. Ya. No sé, pues 4300 eran, ¿o no? Eso era 0,95. Y yo 2, no, 2, 3, 4, 5 y 6. Partido en 2. Fíjate, ahí el error es mínimo. Porque ahí me da 2054,4454. Recuerda que tiene que ser puros 4 para acá. Entonces me estaría dando 20.054,45. Y entre más decimales vayas colocando, más cerca vas a estar del resultado. No, esa otra cosa que estoy calculando. Ya. Bueno, eso. Yo ahí lo traje con decimal para que me dé el 0 cerrado al final, me dé 0 exacto. Perdón, ahí lo trabajé con fracción para que me dé el 0 exacto al final. Esa es la única explicación, ¿no? Dice, determine la carga crítica en la columna de acero de sección transversal cuadrada de 20 milímetros de lado y 500 milímetros de longitud. ¿No es cierto? Dice que la columna es de acero ISI 10.040 laminado en caliente. Uno de sus extremos se soldará rígidamente a un apoyo firme y el otro se conectará por medio de una junta pasadora. Es decir, en un lado es articulada y en el otro lado está empotrada, está fija, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos mostrando cómo es acero, estamos trabajando con un factor de diseño de 3. Es decir, cosa que la carga sea 3 veces inferior a la cual ya empieza a pandearse, ¿no? Entonces, siempre, o sea, cuando yo voy a construir cualquier elemento, tengo que darle un factor. O sea, mínimo que sea el doble para que pueda resistir, en este caso, en su vida útil. Y eso obviamente se da en este caso al diseñar el elemento, ¿no? Probablemente los chinos les dan un factor de diseño inferior, ¿no? Porque obviamente los vehículos chinos, como si dicen que se empiezan a fallar su estructura antes, ¿no? ¿Se entiende? Eso es a lo que me estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, si yo a mi diseño le quiero dar un factor aún mayor que 3, lo que voy a lograr es que el elemento dure más tiempo, ¿no? Porque obviamente resiste mucha más carga, ¿no? Eso depende del factor. Y eso tengo que ver qué material es. Si es un material muy, muy débil, obviamente tiene que ser un factor mucho más grande, ¿no? Ahí dice factor de diseño, podría ser como un factor de seguridad también, lo podríamos decir nosotros, para que no ceda el material. ¿O no? Y eso va a depender también, recuerde que todos estos materiales está el concepto de fatiga que dicen ver con el profe Becerra más adelante. Porque él le pasa un ramo ahí donde toma todo lo que es fatiga, especialista en fatiga, porque obviamente los materiales al pasar un cierto tiempo van a tender a deformarse, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una grúa, al pasar un cierto tiempo esa grúa puede caer sobre una casa y por tema de fatiga, ¿no? Bueno, no sé qué opinan de eso, chicos. ¿Verdad? ¿O no? He escuchado ese término, ¿Qué cosa la fatiga? la fatiga material. Sí, por la fatiga material, pues. Al pasar un tiempo, obviamente el material siempre va a ceder, pues, independiente del factor de seguridad que le coloque. Pues. Si pasan los años, el material va a terminar cediendo sí o sí, pues, ¿no? Imagínense usted, por ejemplo, una gota de agua, si una gota de agua empieza a caer sobre, no sé, pues, sobre una piedra, ¿qué hace la gota con la piedra? Al pasar el tiempo, ¿Verdad? la desgasta, pues, ¿no? Y una gota insignificante, ¿por qué me hace una gota? Pues si yo dejo caer una gota en la mano no me hace nada, pues. Pero si esa gota empieza a caer por harto tiempo, va a dañar el material, pues. Entonces, por eso es importante darle un factor
en este caso de diseño. Le llaman diseño, o sea, yo hace un tiempo yo tomé un libro, o sea, cuando estaba estudiando tomaba un libro que decía diseño. Y yo le digo a ustedes un libro de diseño. ¿Qué es para ustedes diseño? ¿No? Marcela, ¿qué va? Fabricar una pieza o algo así. ¿Cómo? Y justo hablé. Diseñar una pieza o diseñar algo. O hacer ¿Ya? algo Pero diseñarla ¿en qué sentido? con sus medidas. Ya, que quede bonita, ¿o no? Sí, Ya. Lo mismo pensé yo. Y resulta que para mecánica, diseño no es eso. El diseño es relacionar, en este caso es diseñar una pieza. Pero yo tengo que diseñar que esa pieza resista. Eso es diseño. Yo tengo que fabricar una pieza y esa pieza que la voy a agregar a una máquina y tengo que decir si esa pieza, según el material que es construida, va a resistir que la maquinaria funcione tantos años con esa pieza. Eso es diseño. Pero no es que yo la haga la pieza que sea bonita, ¿no es cierto? No, pues no es eso. Es que me pueda en este caso resistir. Entonces, por eso es importante que ustedes ahora tienen lo que es en este caso mecánica, tienen lo que es resistencia a materiales. Y después, el siguiente escalón tendría que haber un ramo ya relacionado un poco con lo que, un poco más, bueno, por redundancia, con lo que es en este caso el diseño ya, que vendría siendo, por ejemplo, un elemento de máquina, ¿ya? Y probablemente después del elemento máquina vendría lo que es el diseño de una pieza. Si es que se llega, a lo mejor una de esas no llegan, pero esa debiese ser la escala. No sé, pues estática, dinámica, resistencia, y después te pasas a elementos de máquina, y después pasaría a lo que es diseño. Así es la jerarquía de los contenidos. La idea es que al final el ingeniero debe llegar a diseñar algo, porque eso es lo que van a hacer algunos en la tesis. En la tesis van a tener que diseñar una estructura, un elemento para que pueda soportar, en este caso, la maquinaria con la cual van a hacer la tesis o con la cual van a trabajar en la tesis, no sé, dependiendo de lo que sea la tesis que van a hacer también. No sé si quedó claro eso, pero a eso se refiere cuando hablo de diseño yo. Por eso acá le llaman un factor de diseño, ¿no es cierto? Y aquí, en este caso, todos estos problemas me estamos dando un factor de diseño de 3. En este caso, porque todos son a 0. Bueno, probablemente si sea otro material tenga que darle otro factor, pues no me va a servir ese factor de diseño, ¿no? Porque hay otros que no son más duros y se van a quebrar al tiro, bueno. Ya, entonces, no van a ceder menos, ¿no es cierto? Ya, entonces acá me dicen, ese factor de diseño. Me cambié totalmente de rubro y ya, pero comencemos. Lo voy a leer de nuevo mejor. Dice, determine la carga crítica en la columna de acero de sección transversal cuadrada de 12 milímetros por 500 milímetros de longitud, es decir, es medio metro de largo esta columna. Es de acero, ahí sí, 1040, laminado en caliente, una de sus extremos se soldará rígidamente, es decir, está empotrada, se puede decir, porque está mediante soldadura, y el otro se conectará por medio de una junta o pasador. El otro está articulado, y me dan un factor de diseño de 3. Yo acá tengo la medida, tengo el largo, aquí está convertido, ya, y estos datos tengo que buscarlo por tabla. Vamos a ver si están bien esos datos, porque si no, están malos. Me dicen que el acero es, ahí sí, me dicen que este acero es laminado en caliente. Ya, entonces tengo que ir a la tabla. Esta tabla, recuerden que es la misma tabla que trabajamos en la primera unidad. Pero tengo que ir al otro archivo, de verdad. Estaba subiendo aquí ahora, este otro archivo. Ya, este es de la clase pasada. Aquí están los materiales, ¿no?
Ahí está, ese es. Está bien. 414. Y siempre se trabaja con 207 porque son a cero, ¿no? Ya, vamos acá al archivo que están ustedes. De ahí aparece ese número, de esa tabla. Ya, obviamente aparecía en megapascales y acá está, le coloqué los 6 ceros, hay guión pascales. Y esto aparecía en gigapascales y le coloqué los 9 ceros para que esté en pascales. Ya, lo primero que hay que calcular es la longitud efectiva. Y eso va a depender cómo está empotrado o cómo está anclado. Ah, pero tengo que ir al archivo al lado para ver cómo está anclado. En este se muestra cómo está anclado por eso, ¿no? Había una fotografía en una parte. Aquí. Me dice que en este caso sería esta. Y está fijo acá, un extremo fijo y el otro con un pasador. Me dice que en este caso sería el K que debe ocupar es 0,8, ¿no? Y en este caso serían los valores prácticos. Yo lo voy a llevar a la parte práctica, ¿no? Eso es lo que ocupo. Que sería columna con extremo pasador fijo, ¿no? 0,8. Entonces, pero acá tengo que ir al documento acá al lado. Ya. Entonces por eso ocupé 0,8. Por esa figura que les mostré ahí. Entonces sería 0,8 por L, que sería los 0,5, porque son 500 milímetros, metros serían 0,5 y eso me da 0,4. Ese es el largo efectivo. El radio de giro se calcula con esta fórmula. Y eso también está en el archivo de acá al lado. Acá me dice, sería esta. Bueno, aquí le coloqué A. Lo mismo. Esa es la medida del lado del cuadrado, ¿no es cierto? Partido en raíz de 12. Del perfil cuadrado en este caso. Serían 0,012 partido en raíz de 12 y eso me dio 0,00346 metros. Y después tengo que sacar la relación de esbeltez. La relación de esbeltez me va a indicar qué tipo de fórmula voy a ocupar. Porque si no hago todos estos cálculos no puedo saber qué fórmula voy a ocupar. Entonces dice que el largo efectivo partido por el radio de giro. Largo efectivo son 0,4, el radio de giro es esa cantidad. ¿Cuánto me dio? 115,61. ¿Es así? El 0,4 dividido en este caso en el 0,00346. 115,61 aproximado, ya. Y debo sacar en este caso la relación de Beltré, pero de transición, que se da con esta fórmula. ¿Y para qué se calcula eso? Eso yo lo debo calcular porque debo comparar el SR con el CC y ver cuál es mayor, ¿no es cierto? Si el SR es mayor que el CC, como dice acá, es una viga larga, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a calcular este otro. Entonces digo que son 2pi cuadrado por E, y yo sé que el pi está en la calculadora y el E es esta cantidad. Y el SI es esa cantidad. Todo eso se da por tabla. Entonces acá nosotros colocamos 2, el pi elevado a 2 por el E, que son los 207, exponente 9. Y este es 414. Ahí. Y daría 99,35. ¿Ya? Eso sería el CC. Entonces, el SR, lo que es la relación de Beltré, es mayor que la relación de Beltré de transición, por lo tanto es una viga larga. Obviamente tenía que ser larga. Después voy a hacer este mismo problema, que es lo que quiero hacer de ahí, para terminar hoy día, pero en este caso para que salga la viga corta. La fórmula de viga corta es otra. Entonces ahora yo puedo calcular la fórmula. La fórmula dice que es pi cuadrado por el módulo de elasticidad, por el área, por la relación de Beltré al cuadrado.
Entonces, primero debemos calcular el área del perfil. El área del perfil sería los 0,012 al cuadrado, y eso me dio 0,00014, 4. Si no me creen, serían 0,012 al cuadrado. Y esto un alumno me preguntaba que no sé, que tenía la calculadora y daba este resultado. Recuerden que la calculadora se coloca Shift, Mode, 8, y podemos colocarle la 2, y ahí me da de la otra forma. ¿No es cierto? 0,000144. ¿Cuántos ceros son? 3. ¿Tengo 3 acá? Sí. Ya, entonces ahora yo tendría el área. Entonces ahora yo reemplazo el pi, que está en la calculadora, el módulo de elasticidad, el área y la relación de Peltez. Entonces ahora yo coloco en este caso el 207 y esto lo multiplico por 0.000144 partido en el 115.61 elevado a 2 según la fórmula, y ahí me daría ese resultado. Ya, esto es cuando ya empieza a pandearse, cuando yo coloco la carga y siento que se está como empezando a doblar ya la viga. Ahora, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Que yo debo, en este caso, debo ver qué carga permisible, es decir, la carga permisible es la carga con la cual yo debo que trabaje la viga. Por eso que le debo dar que la carga sea 3 veces menor para que me pueda soportar. Pero ahí parece que me comí, le agregué un 3 de más porque me es mayor. ¿Ya? Aquí vamos a ver el resultado. Entonces esto lo dividimos en 3. Si le doy un factor más grande, mejor sería todavía, porque quiere decir que va a poder soportar de mejor forma eso, y probablemente va a durar mucho más tiempo, ¿no? Porque tiene más factor todavía. Bueno, son 7.337, ahí tiene un 3 de más. Ahí sí. Y ahí estaríamos. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿puedes subir un poquito a terminar de copiar lo que está al final? Ahí. Ya, profe, gracias. Ya. Yo creo que esta clase la subo después terminando aquí, la subimos inmediatamente. No tan inmediatamente porque tengo que renderizar el video. Ya, pero en unas 3 horas más, cerca de las 4 debes estar arriba si Dios quiere. Ya que ahora tenemos bueno YouTube. Ya que estaba malo hace un breve momento atrás, estaba tirado un error. Y menos mal se solucionó. Yo justo estaba subiendo un video cuando estaba el error. Menos mal que se pudo subir. Ya, pasemos acá. Miren, acá tengo el mismo. O sea, no tanto el mismo, pero hay un dato que está cambiado. Y es ese. Entonces, al estar cambiado ese dato, esta viga acá, según esa información que está ahí, no es larga, sino que es corta. ¿Ya? Entonces, al ser corta, la fórmula es otra. Entonces, los datos serían lo mismo, ¿sabes? ¿Había terminado de copiar ya, Marcela, o no? ¿O la cambié antes que terminara de copiar? Sí, no, sí terminé, gracias. Ya, tenemos el S, que es el largo, que es de 12 milímetros, y esto sería 0,012 metros. ¿Se entiende eso, no? Tenemos la longitud de la viga, que es de 300 milímetros, y eso sería 0,3 metros. El acero me da un SI
de 414 creo que era, ¿no? Megapascales. Eso era por la tabla. ¿Te acuerdas la tabla que habíamos visto para la primera prueba? En la misma tabla de los aceros. Bueno, si quieren le mostramos la tabla de los aceros. Esta es. Entonces yo tengo que ver el SI en la tabla de acá, pues según el acero, es 10.000, perdón, es 1040 laminado en caliente. Y ahí está. Y esto se mide en megapascales. No lo coloqué, que era, esto aquí no lo coloqué, este lado que era megapascales. Ya, pero esta tabla la tienen subida ustedes porque es la misma que utilizamos antes, ¿ya? Bueno, si quieren este documento parece que no lo he subido. Bueno, pero lo subo a la próxima clase, porque para cuando termine con la... Aunque está todo en el video, sí. Ya, y el otro es el módulo para el acero, para este tipo de acero, porque hay otros aceros que tienen otro, pero es bastante parecido. El otro a lo mejor es 200 y este es 207. Perdón, gigapascal este. Y esto es 207 y esto es por 10 elevado a 9. Y ahí esto es 414 por 10 elevado a 6. Ahí sí. ¿Qué más? Nada más. Eso como lo importante. ¿Qué es lo que debo calcular yo acá? Ya. Eso es la incógnita. La carga crítica y en este caso la permisible. Ya, primero es exactamente igual al otro. De hecho voy a copiar toda la primera parte mejor. Lo daré de ser igual para que vieran solamente la diferencia que pasa cuando todo esto aquí es igual. Longitud efectiva, radio de giro es lo mismo. Eso también es lo mismo. Eso también es lo mismo. Y aquí es donde cambia. Ya, la longitud efectiva es lo mismo, el 0,8, ¿no es cierto? Por el L, porque está anclada en un lugar y en el otro no. Da 0,4, no, ahora no da 0,4 porque esto yo le cambié la dimensión. Y esto es lo que hace diferente, que no es 0,4 ahora. Serían 0,8 por 0,3, eso es 0,24 por eso, ¿no? 0,24, ya, eso cambia. Ya, esto es lo mismo, porque obviamente las dimensiones del perfil son las mismas, es cuadrada también. La relación de Beltès no serían 0,4, serían 0,24. Y en este caso el radio de giro es el mismo. Y este es el numerito que va a cambiar. Entonces este numerito ahora va a ser menor que 100. Entonces como va a ser menor que 100, produce un cambio en la viga. Ahora no es una viga larga, es una viga corta. Ojalá me dé menor que 100, si no el ejemplo se va a las pailas. No. Ya me da 69. Es menor, pues. 69, ¿cuánto era? Como 36. Y la otra es la relación de Beltès, en este caso de transición. Bueno, esta es la misma. Me daría los 99,35. Y eso va a depender solamente del material. Y como es el mismo material, no tiene por qué cambiar, ¿no? Ya, entonces ahora esto es al revés, pues. Ahora
SR es menor que el CC. Por lo tanto, no es una viga larga, es una viga corta. Y ahora yo tengo que ir a ver arriba cuál es la fórmula para una viga corta. Y como que esta fórmula no me agrada mucho, que es media larga. Menos mal que no me preguntan el material que construir la cuestión, porque si no ahí saldría medio largo el ejercicio. Ya, vamos a la... Esa es la fórmula. Para las cortas. Y aquí tengo que reemplazar. Ah, pero primero hay que calcular el área. Ya el área sería el S elevado al cuadrado. Y ahí este sería el 0,012. Yo usaría 0,00, eso lo había escrito antes. Entonces ahora podemos calcularla, porque todo lo otro lo tengo. Entonces acá hay que hacer más cálculos. Ya, el área sería esa cantidad. Voy a tener que correr esto, porque esto va a salir más largo. Ya, ahí sí. Vamos a dejar los datos más abajitos. Ya, ahí. Entonces, el área, que sería ese dato, y lo vamos a agregar acá también. Yo lo reemplazo donde está el área. Es decir, ahí. Ya que reemplazar, esto es re fácil. El SI, ese valor, vale esto, ¿no? Yo lo reemplazo ahí. Voy a tratar de mover esto acá. Y ahí sí. Ya, y el SI también se reemplaza acá. Bueno, ese es realmente el SRR, ¿no es cierto? El L partido en R es el SR. Recuerde que el SR, no sé dónde lo calculé acá, aquí está, es LE partido en R, es lo mismo que está acá. Ese es el SR. Y el SR es 6936. Ahora no era tanto la fórmula. Ya, y me faltaría acá que reemplazar el E. El E es este. Y ahora hay que meter esto a la calculadora. ¿O no, Marcela? La quiero ver usted metiéndose a la calculadora.
Ya que usted no tiene esta, pues tiene la otra, ¿no? Sí, profe. 0,40 son 30, 144. Bueno, aquí no es necesario el paréntesis, pero igual estoy colocado abriendo paréntesis. Ya, después viene el 414. Sería con exponente 6. Acá dice que un 1. Y acá sería el 414. Exponente 6. Por el 69,36. Y eso queda al cuadrado. Abajo viene el 4, el shift pi, y ese va al cuadrado también el pi. Y después viene el 207, exponente 9. Y cerramos. Ahí estaríamos, ¿no? Y después apretamos el igual, ¿no? Y da 45.086,48. $0.8648. Entonces ahora esta cantidad yo lo divido en 3. Entonces acá le coloco dividido en 3. Y quedaría 15,028. Y ahí tendría el resultado. No sé si hay alguna pregunta.